Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy es 25 de junio de 2020. Aquí me acompaña Gabriel Andino con una pregunta para todos ustedes a partir de los acontecimientos de las últimas horas. Gabriela plantea la pregunta con la que usted nos ayudará a construir un buen programa para generar una buena opinión pública, porque ese es el interés de nosotros como medio, y es lo que anhelamos de los panelistas, las mejores opiniones indistintamente de cómo opinen, para construir una buena opinión pública, y allá que esa opinión pública decida cómo digerir el conocimiento emanado desde aquí de Frente a Frente. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy, Gabriela? Buenos días, licenciado. Buenos días a todos nuestros televidentes. La consulta sencilla y directa: ¿código abrogado o código vigente? Refiriéndonos al Código Penal que entraría en vigencia este día. Bueno, mire usted, vamos a entrar en una polémica, ¿verdad? Porque los diputados que ayer sesionaron dicen que abrogaron el código, pero tienen otro desafío todavía: que se lo sancione el presidente y que lo publique en la Gaceta. Pero si usted le pregunta a don Mauricio Oliva y toda la bancada nacionalista y otros diputados, no, dice, a las 12 de la noche entró en vigencia el nuevo Código Penal. Esa es la polémica. Esa es la polémica que tenemos hoy. Por eso, repítame la pregunta, Gabriela. ¿Código abrogado o código vigente? Es la consulta que tenemos para usted, para que participe en nuestras redes sociales certificadas en Twitter y Facebook, @Frente a Frente HN. Así que lo invitamos a que participe en nuestras plataformas digitales. Y uno de los temas que más controversia ha generado del nuevo Código Penal es la polémica en torno a si reduce las penas por la corrupción o no. La producción me está preparando un BTR de Vicente Turcios, donde ciertos abogados opinan y plantean el escenario que, por ejemplo, Marco Bográn, el director de Inves, sea acusado por el Ministerio Público con los 3 delitos que usted ya hasta la saciedad ha escuchado en nuestros noticieros y ha visto en todos los medios y leído en todos los medios o escuchado en los medios de comunicación. Con el código vigente y esos 3 delitos que plantea el Ministerio Público, que no ha hecho efectivo el requerimiento fiscal, lo ha citado para el próximo 2 de julio, que tiene que rendir declaración. Pero con esos 3 delitos que se están construyendo, ¿qué penas tendría con el código nuevo o con el código viejo? O como dirían algunos, con el código viejo que está vigente o con el código nuevo que va a entrar en vigencia. Bueno, yo no quiero enredar a la opinión pública, pero estoy planteando todas las elucubraciones que en este momento hace la opinión pública en base a toda la información que hay. 67 diputados que dicen sesionamos y sustentan que es legal nuestra sesión en base a estos artículos. Aquí abrogamos el código que iba a entrar en vigencia y solo esperamos la sanción y la publicación. Pero desde el otro lado, desde la presidencia de Mauricio Oliva, no, tenemos código nuevo a partir de las 12 de la noche. Bueno, ese es el escenario, ¿verdad? Y Julio Ramírez nos ha preparado desde su perspectiva jurídica también en el mismo escenario del director de Invest. Si se materializara esos requerimientos fiscales, nos ha preparado un análisis jurídico de las penas con uno y otro código. Va a estar interesante el programa. Y trato de que hayan diversas opiniones. E inclusive van a aparecer opiniones
en el transcurso del programa de panelistas que no hemos invitado, porque seguramente nos van a pedir su participación y aquí la tendrán. Esto será después de la pausa comercial. Bueno, voy a intentar moderar hoy correcta y adecuadamente este programa, porque eso venía pensando. Si no lo hago, se me va a enredar todo. Primero, quiero decir que la magistrada de la Corte de Apelaciones Penal y presidenta de la Asociación de Jueces de la Zona Norte, la abogada Norma Iris Dicoto, no se va a referir en lo absoluto a lo que pasó ayer en el Congreso. Con ella vamos a analizar estrictamente el nuevo Código Penal. Si está vigente el nuevo o fue abrogado, ese va a ser tema en el que no va a opinar Norma Iris Dicoto. Para ir ya informando a la población. Ella se va a referir estrictamente a si este nuevo Código Penal blinda a los corruptos, reduce penas o no. Ahí está la abogada Norma Iris Dicoto a la distancia, la saludamos. Ella está en San Pedro Sula. Buenos días, abogada. Buenos días, Renato. Un gusto estar aquí en su prestigiado programa y saludo a los demás participantes y pues quedo a la disposición para tratar este asunto de las penas desde un punto de vista dogmático y de la ciencia penal, nada referido a ninguna posición política ni ideológica, sino estrictamente de la ciencia penal. Bueno, entonces yo le pido que me espere unos minutos, ¿verdad? Ahí miraban ustedes también a la abogada Maribel Espinosa. Ella se va a referir a ambos temas, a lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional de la República y a este nuevo Código Penal. ¿Está en el Progreso o está en San Pedro Sula, abogada Maribel Espinosa? Muy buenos días, don Renato, a su público y a los demás panelistas. Me encuentro en mi casa de habitación, efectivamente. ¿En el Progreso o en San Pedro Sula? En el Progreso. En el Progreso Lloro. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias. Aquí en Tegucigalpa tenemos a don Oliver Erazo, que es abogado constitucionalista y catedrático universitario. Hoy más que nunca necesitamos luces sobre todo lo que está aconteciendo en el país. Gracias por aceptar la invitación, abogado. Gracias a ustedes por invitar. Y al abogado Jaime Vanegas, porque si no hay visiones diferentes, esa opinión pública bien informada que queremos construir sería imposible. Y yo sé que aquí hay opiniones diferentes sobre si es o no legal lo que se hizo en el Congreso, sobre si ese código penal que tanta controversia ha generado reduce penas y se blindan los corruptos. Aquí hay posiciones encontradas sobre ambas cosas y eso es lo importante. Va a ser interesante hoy el debate. Comencemos con lo del Congreso. Por eso le pedí a la abogada Norma Iris Dicoto que me tenga paciencia unos minutos. Y ya luego vamos a entrar con ella y el tema del análisis del código. Tenemos también al vicepresidente electo del Colegio de Abogados. Todavía no ha tomado posesión, Tony García. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación y efectivamente todavía no hemos tomado posesión porque el frente que perdió presentó un recurso de nulidad de las elecciones y entonces se encuentra nuestro estatus en la Corte Suprema de Justicia. Gracias por la invitación, es un tema importantísimo. Todo el pueblo hondureño está muy pendiente de lo que sucedió ayer y te agradezco la invitación para poder dar nuestra opinión, nuestro punto de vista. No, ya he quedado mal con Freddy Cerrato porque el abogado Freddy Cerrato ya de ahí me está pidiendo un espacio también para hablar sobre el Colegio de Abogados de Honduras. Y hasta en eso tenemos disensos aquí en la mesa. Hay opiniones encontradas. Pero Tony García es el vicepresidente electo del Colegio de Abogados, aunque no toman posesión. Muy bien. Y lo que le voy a pedir a todos mis invitados
es brevedad en las respuestas. Tenemos 2 horas, un poquito menos. Brevedad en las respuestas para que no nos quedemos atascados en una sola temática. Comienzo preguntándole a don Oliver Erazo. ¿Es legal o no la sesión en la que participaron 67 diputados ayer en el Congreso, que se eligió una junta directiva provisional presidida por Denis Castro Obadía y de la cual Dori Gutiérrez es la primera vicepresidenta, para abrogar el Código Penal que a juicio de don Jaime Vanegas entró en vigencia a las 12 de la noche? Abogado. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo hondureño, y tratando de construir una opinión pública no con tinte partidario, hay que dejarlo establecido, sino tratando de dar luces, y indiscutiblemente habrán personas que lo tomen a bien y otras que no, por el nivel de pasión social que en este momento vivimos. Mira, el tema de que si es legal es muy puntual y delicado, porque yo cambiaría el término. Si es constitucional o no, lo que hicieron el día de ayer estos 67 diputados, entiendo, unos dicen con 65, otros que son 67. Bien. ¿Por qué me sugiere que cambie el término? Constitucional en vez de legal. ¿Por qué? Porque la convocatoria de las sesiones es un término constitucional y una institución constitucional, está en el 189, 190, 191 de la Constitución de la República. De hecho, en el contexto mediático, la convocatoria que hicieron para dicha audiencia la sustentaron en el artículo 191 constitucional. Okay. Posteriormente, en el desarrollo de las noticias, escuché yo a la colega Dori Gutiérrez establecer de que también se fundamentaban en la ley orgánica del Poder Legislativo. Revisando, hemos tratado de ver cuál es el sustento legal. Ok, solo permítame. En unos 15 segundos, abogada Maribel Espinosa, ¿no tiene ninguna objeción usted en que cambiemos un término de la pregunta? En vez de legal, constitucional, ¿no tiene ninguna objeción? Ninguna. Ninguna, ok. Muy bien, cambiemos el término entonces. Gabriel Andino, cambiemos el término. ¿Es constitucional? Léame por favor la pregunta que hemos tenido. ¿Código abrogado o código vigente? No dice nada. Es que no decía nada. No refiere a la constitucionalidad. Yo fui el que dije si era legal o no. Sí. Bueno, pero de aquí en adelante vamos a manejar eso no constitucional, la decisión de anoche o de ayer en el Congreso Nacional. Muy bien. Ok, siguiendo el hilo conductor de la idea, incluso de la pregunta formulada, el 205 constitucional, y me ha llamado mucho la atención, porque esto responde a una estrategia política. Mire, aquí no solo es un tema constitucional o legal, como lo quieran ubicar, sino que detrás de todo esto se huele y es palpable todo un tema de gestión política, porque ya estamos en el preámbulo de un año político. Si revisamos el 205 constitucional en relación a las atribuciones del Poder Legislativo, y yo quiero leerlo porque al pueblo ya no se le puede seguir tratando de desorientar. Y veamos lo que dice el 205 constitucional. Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes. He buscado yo en en otros textos constitucionales donde está la facultad de abrogar. ¿De? Abrogar. De abrogar. No existe. Entonces, constitucionalmente acá, textual, exegéticamente, no aparece. Doctrinalmente sí aparece. Ahora bien, ¿por qué utilizamos términos que no están dentro del texto constitucional? La primera pregunta. Aquí, en el desorden institucional en el que hemos estado viviendo, lógicamente entran en juego otro tema puntual. Y regresando a la pregunta base, si es legal o se siguió el procedimiento constitucional. Ellos arguyen que están cubiertos en un argumento constitucional del 191. Lógicamente, considero personalmente que no es así. Que no es así porque a medida vayamos desarrollando el programa, vamos a ir viendo también que lo que establece la ley orgánica del Congreso del Poder Legislativo, vamos a ver en su contexto, porque este asunto de interpretar la Constitución
no es lo que yo digo. Okay, hay principios de interpretación y lógicamente este no ha sido un problema nuevo en Honduras. El Congreso Nacional en su momento interpretó la Constitución de la República adhiriéndole, fíjense, una reforma por adición a las atribuciones del Congreso Nacional, en el cual podría el Poder Legislativo interpretar la Constitución de la República, porque se fundamentaba que era una inveterata consuetud, una costumbre, y eso generó un cisma, me recuerdo, en la corte de doña Vilma Morales, porque el ex ombudsman, don Ramón Custodio, interpuso recurso de inconstitucionalidad y la corte terminó resolviendo que el intérprete final de la Constitución de la República es la Corte Suprema de Justicia. No es la primera vez. Ahora, lo que sorprende es tratar, fíjense bien, tratar de acomodar la Constitución por parte de este sector de diputados y ponerse el manto de decir, nosotros podemos hacer esto basado en el artículo 191 constitucional porque así lo interpretamos y venimos y hacemos una acción legislativa de esa índole que tiene repercusiones muy interesantes y no lo quiero ver desde el punto de vista ni plantearlo que tenga efectos legales, penales, no. Ese es un tema meramente constitucional que enriquece mucho el debate constitucional. Para usted entonces no es constitucional lo hecho ayer en el Congreso. No lo es. ¿Y usted qué piensa, abogada Maribel Espinosa? Gracias, don Renato. Primero debo señalar que para mí sí constituye un acto realizado por diputados en el uso de sus facultades otorgadas por la propia Constitución. Y quiero referirme a el comentario que hizo el doctor. Este caso en particular ni siquiera está regulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La Ley Orgánica del Poder Legislativo sí se refiere a las sesiones extraordinarias cuando son convocadas a solicitud del Poder Ejecutivo, cuando sea convocada por la Comisión Permanente y cuando así la acuerde la mitad más uno de los miembros del Congreso. Pero de ninguna manera se refiere a lo dispuesto en el artículo 191. Yo quisiera que me permita explicar mi tesis a efecto de que el pueblo hondureño no entre en confusión. Y quisiera partir por lo siguiente. En primer lugar, señalar que el artículo 190 establece claramente que las sesiones extraordinarias tienen lugar a convocatoria del Poder Ejecutivo, a solicitud del Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por la Comisión Permanente y cuando así lo acuerde la mitad más uno de los miembros del Congreso Nacional. En estos supuestos, el secretario del Congreso, al amparo del artículo 24, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a su convocatoria. Sin embargo, por excepción a las reglas establecidas en ese artículo 90, en el artículo 191 establece dos supuestos por causa de imprevisión, que autoriza al menos a 5 diputados para convocar a una sesión extraordinaria en el Congreso. ¿Y a qué situaciones me refiero? Son dos. Cuando haya tenido lugar un caso fortuito o fuerza mayor, que ese no es el caso en discusión. Y dos, cuando el Poder Ejecutivo o cualquier otra autoridad impida la celebración de la sesión. En este supuesto de convocatoria no está, como antes dije, regulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Y qué significa la imprevisión? Es importante explicarle esto al pueblo hondureño. Bueno, en mi opinión, es cualquier hecho que produzca un impedimento, ya sea
por medio de cualquier acto de fuerza o cualquier acto de cualquier otra naturaleza que tenga por objeto impedir la celebración de la sesión del Congreso. Este hecho impeditivo puede provenir del propio Congreso, de cualquier autoridad del Estado, incluso hasta de particulares. El artículo 193 de la Constitución de la República prohíbe expresamente al mismo Congreso o a cualquier otra autoridad del Estado cualquier acto que impida la celebración de sesiones en el Congreso. La contravención, y es importante explicar, a ese precepto constitucional ya constituye un delito contra los poderes del Estado. Esto significa que el Congreso no puede impedir la celebración de las sesiones del Congreso. Y muy atinadamente, el doctor que me antecedió en la palabra dijo y mencionó el artículo 202 y se refiere a las atribuciones del Congreso Nacional. Pues bien, ese mismo artículo 205, numeral 4, establece claramente la facultad para convocar a sesiones extraordinarias. Y esa facultad, no dice ahí en la Constitución, y no debe entenderse así, que, porque se está refiriendo al órgano colegiado. No se refiere que es exclusivo del presidente del Congreso. Entonces, nosotros, siguiendo con estos expuestos, cuando se producen hechos impeditivos de parte del propio Congreso o de cualquier otra autoridad, la Constitución, que es la única que podemos examinar porque la ley orgánica no se refiere a este supuesto, permite que 5 magistrados puedan convocar a esa sesión extraordinaria. Y es lo que yo denomino que están facultados constitucionalmente para convertirse en convocantes. Entonces, pero este supuesto tiene 2 condiciones previas. Y una de ellas es que haya sido solicitado, porque es un tema de imprevisión extraordinario, que haya sido previamente solicitada la celebración de la sesión a quien corresponde ordinariamente y que estaría obligado a hacerlo. Y en este caso en particular debo señalar tanto los partidos de oposición. El Partido Liberal presentó moción ante el Congreso pidiendo celebración de una sesión para adoptar la resolución de celebrar las sesiones de manera presencial. No fue atendido, ni siquiera respuesta. Luego hizo una siguiente excitativa en el seno del Congreso con ese mismo sentido. Por otra parte, el Partido Libre igualmente solicitó sesiones presenciales. Tampoco fue atendida esa solicitud. El Partido Pino y el Partido Libre presentaron iniciativas de ley orientadas a pedir la derogación del nuevo Código Penal y tampoco hubo respuesta. En cuanto al término de abrogación, déjeme decirle que el propio Código Penal nuevo, ese nuevo código, en su artículo 634, cita abrogación. Y yo quiero decirle al pueblo de Honduras que en Honduras fue esta Corte precisamente, al momento de declarar inconstitucional la ley, lo que fue en su momento la ley del Poder Judicial que establecía la organización interna, es en esa sentencia donde en uno de sus considerandos introduce al Foro Nacional
el término, que es un término pues obviamente que no está en nuestra Constitución, sino que es doctrinario, introduce el término de abrogación. Entonces, los diputados no son ajenos al término, porque ya en ese nuevo Código Penal, cuando deroga el Código Penal vigente, ese viejo código habla de abrogación. Y es más, le puso el título de abrogación. Entonces, continuando y para dejar claras las ideas, estos hechos que son imprevisibles y que antecedieron al acto de convocar por parte de los diputados, consiste pues que hicieron peticiones formales a la Junta Directiva, incluso dentro del Pleno, y no fueron atendidas. Es decir, fueron totalmente ignoradas. Entonces, el silencio de someter las mociones a consideración y la falta de convocatoria a esa sesión ordinaria para discutir apremiante proyecto de ley, en mi opinión, sí constituye un hecho impeditivo tácito, porque no es expreso, nunca lo dijeron. Y no hubo, pues, obviamente, esa respuesta concreta. Y desde ese momento en que la Junta Directiva del Congreso guarda silencio y no convoca como estaba obligado a hacerlo, con el ánimo, obviamente, de que entrara irremediablemente en vigencia el nuevo Código Penal. Es precisamente ese hecho impeditivo, que no es de fuerza, porque ya expliqué, puede ser de fuerza o puede no serlo, no está definido en la Constitución de la República, es lo que faculta a 5 diputados para convocar. Okay. Y finalmente, y si me permite, don Renato, este hecho de convocar los 5 diputados, también tenemos que establecer claramente que el día de ayer, según me confirmó el diputado Luis Redondo, que consta en los registros que hubieron más de 70 diputados en el Congreso ayer. Por lo tanto, es falso, y eso que anda diciendo el Partido Nacional, que fue una reunión social. Esa es una falta de respeto. Si el día de ayer estuvieron presentes al menos la mitad más uno de los diputados, tenían la facultad, de acuerdo a las normas antes señaladas, la facultad de convocar o celebrar una sesión extraordinaria. No se le puede faltar al respeto a los diputados que el día de ayer, investidos de las facultades constitucionales, representando legítimamente al pueblo, se reunieron y llevaron a cabo una sesión extraordinaria. Bueno. Y también, abogada, yo le pido que vaya midiendo el tiempo, porque si no los otros panelistas me van a exigir que les conceda el mismo tiempo que le concedo a usted, y nos vamos a quedar en un programa analizando solo una arista, y tenemos varias aristas. Así que yo no quiero ser irrespetuoso con nadie, creo que usted ha dejado bien planteada, no quiero que el público prejuzgue. Simplemente para darle dinámica a esto y abordar todo lo que tenemos en la agenda, vamos a dejar hasta aquí el primer comentario suyo, que ha quedado muy claro. Para usted hay un hecho impeditivo directo que justifica lo hecho ayer en el Congreso Nacional de abrogar el Código Penal, y el hecho impeditivo es el irrespeto del Congreso, dice ella, de no convocar a una sesión, y que se hizo con toda premeditación para no analizar este asunto del nuevo Código Penal, que para unos está abrogado y para otros entró en vigencia a las 12 de la noche. ¿Qué piensa don Jaime Vanegas? Buenos días, Renato. Buenos días, Oliver. Igual a la doctora Espinosa, quien conozco, respeto, y
aprecio muchísimo, también a Norma Iris Coto, la magistrada, a quienes conozco porque somos sanpedranos los tres, somos paisanos. Agradezco la participación el día de hoy y no tengo más que referirme al tema. En primer lugar, Renato, felicito al pueblo hondureño porque tenemos a partir de las 12 de la noche el 5º Código Penal en la historia de Honduras en plena vigencia. El código, señores, ya está en vigencia. No hay más que decir al respecto. Por supuesto, tendría mucho que decir en relación al código. Espero tener la oportunidad, al igual que la distinguida colega del Progreso y sanpedrana también, porque la hemos conocido en el ambiente judicial con muy buen propósito. Ella está representando ahorita una entidad política, ¿verdad? Ella es la vicepresidenta del Partido Liberal, bajo la facción del señor Luis Zelaya, de manera que ella pues representa un interés político, ¿verdad? Eso es claro, eso es evidente. Pero muy bien, en realidad la reunión de ayer no tengo por qué desmerecer esa reunión, es una reunión política. El ambiente en el Congreso Nacional es efervescente, ¿verdad? La oposición política evidentemente busca tener bloques de manera que esa oposición se haga ver a través de los actos políticos que realiza. Ahora, si se convocó, si no se convocó, si hay un impedimento, no. Bueno, ni siquiera nos dejaron, ¿verdad? Ni siquiera dejaron a la Secretaría, ¿verdad?, actuar. Es decir, se dice, y esto hay que ver en el ámbito temporal, que la sesión se convocó a través de los órganos que efectivamente son los competentes para poder desarrollar una sesión legislativa extraordinaria. Cuidado. Estamos en un periodo ordinario, yo no sé de dónde sacamos eso de la condición extraordinaria. Si estamos en un periodo ordinario de sesiones, en Tegucigalpa está el presidente del Congreso, el doctor Oliva aquí está, el secretario está en su casa, me imagino, ¿verdad? Pero son sesiones virtuales, presenciales virtuales. De manera que la operatividad del Congreso es una operatividad normal. Estamos en un periodo, si bien en una pandemia, pero evidentemente, señores, el Congreso sesiona recurrentemente en un proceso ordinario, así que no veo la urgente necesidad de una condición extraordinaria relacionada a que hay que abrogar un código, hay que abrogarlo después de tres vacatio legis, la última de 45 días, donde se hizo una amplia socialización del Código Penal con más de 350 abogados, que por cierto cerramos el día lunes con un Congreso Jurídico Internacional, donde comparecieron 350 abogados, haciendo muchas preguntas, ¿sí?, recibiendo la norma que el día de hoy, repito, entró en vigencia. Ahora, un factor importante, que por favor hay que tenerlo en cuenta en relación a esto, es lo que refiere el artículo 23 de la Ley Orgánica. No leamos solamente aquello que nos puede interesar, leamos por favor el artículo 23, es bien rapidito. Dice el artículo 23, en caso de ausencia temporal del presidente del Congreso Nacional, debe ser sustituido por el vicepresidente que designe el presidente. Aquí está claro, es ley totalmente clara. El presidente del Congreso aquí se encuentra con toda responsabilidad, desde muy temprano está trabajando el señor presidente del Congreso, de manera que esto, señores, si no es violentación del artículo 20, entonces ¿qué es? Y por otro lado, es decir, alguien se autodenomina de que van a nombrarme como presidente de un órgano legislativo sin tener la plena legitimidad. Hablemos de legalidad y de legitimidad también. Como se ha dicho a sotoboche, lo he escuchado en el noticiero de anoche y también lo he escuchado el día de hoy. Otro factor importante, ¿verdad?, que vale la pena tenerlo en cuenta, el numeral 20 del artículo 22, que establece las funciones del presidente a quien dice que le corresponde, ¿verdad? Y realmente aquí, en este numeral, ¿sí?, se refiere a incorporar al diputado suplente en caso de ausencia del temporal o definitiva del diputado propietario. Y por eso, de la legitimidad de la reunión de ayer, no voy, repito, a decir que los diputados no tengan dignidad. Por supuesto que la tienen, pero el ámbito de legalidad de la reunión de ayer está en entredicho. Esa reunión del día de ayer, esa reunión de la oposición política, el Partido Nacional, fue una reunión que verdaderamente no llena los requisitos de legalidad.
violenta la ley orgánica del Congreso Nacional, la cual todos los diputados, como miembros de ese órgano legislativo, están obligados a cumplir. Eso es lo que puedo decir, y repito, el Código Penal ya está en vigencia a partir del día de hoy, no hay tal abrogación, no existe tal abrogación, carece de legitimidad, carece de rango de legalidad, de manera que hoy pues estamos enfrentados a una situación en la cual la situación es muy clara, la condición es muy clara, ¿verdad? Podemos estar en esto en disenso, yo respeto mucho a la abogada Espinosa, reitero, pero no puedo estar de acuerdo con ella, definitivamente. ¿Y el hecho impeditivo que arguye ella? No, Renato, no existe tal hecho impeditivo, la verdad no existe. Mire, es que la realidad, mire, es una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Tuvieron 45 días en la última vacatio, 45 días, Renato, para hacer cualquier tipo de oposición, para presentar propuestas, no protestas, sino propuestas, como dice el doctor Ramírez, M. Ramírez, acuño las palabras de él, estuvimos esperando ese tipo de propuestas, es decir, el Poder Ejecutivo envió unas propuestas, es correcto, se están analizando, el Código Penal hondureño, que ya está en vigencia, ¿puede ser reformado? Claro que sí, no hay ningún problema en que sea reformado, es más, ese proyecto que se presentó en la reunión esta de los diputados, a mi parecer no fue una sesión, no reviste las características de una sesión por la convocatoria y por muchos problemas más, evidentemente no es una reunión extraordinaria, una sesión extraordinaria, pero además, señores, debemos estar claros en algo, el código puede ser reformado y ellos ingresaron precisamente una moción diciendo que se extendiera la vacatio. Y después una diputada, honorable diputada, dijo que no, una diputada por Cortés, dijo que no era que había que reformarlo, había que abrogarlo. Utilizó una expresión ahí, ¿verdad? Y pues para sorpresa de todos, ahí mismo cambiaron, utilizaron un procedimiento ahí que no me voy a referir, me parece un tanto impreciso desde mi punto de vista como abogado, pero de todas maneras llegaron y dejaron ahí pues ese ambiente de que el código está abrogado. En segundo lugar, vamos a ver, el código está en vigencia, mi pregunta es, ¿dónde está el decreto publicado? Porque mientras no esté publicado ese decreto, el código está en vigencia. Bueno, el abogado Jaime Vanegas arguyendo que no hay ningún hecho impeditivo que justifique esta convocatoria, y lo otro, que no la hizo el presidente del Congreso Nacional, que en su defecto secretario. Delega, me dijo al vicepresidente. El vicepresidente en caso de ausencia, pero el presidente está aquí, el presidente está en Honduras, el presidente del Congreso Nacional, en plena actividad de su desarrollo legislativo, en su trabajo. Abogado Tony García, con usted. Muchas gracias, Renato. Mira, en primer lugar, a lo que se refiere el abogado Vanegas, es a situaciones normales, si el presidente está en sus funciones, si está disponible, etcétera. Pero el artículo 190 y el artículo 193 de la Constitución tiene una razón de ser, una teleología. Cuando los que redactaron la Constitución, que a mí no me gusta llamarlos padres de la patria, porque la patria nació hace 200 años, pero cuando lo redactaron ellos visualizaron que en algún momento de la historia, tal vez la junta directiva o el presidente de un congreso no estaría dispuesto a reunir el Congreso por razones particulares, digamos, porque no hablo de Oliva, hablo de la historia, digamos, un presidente que ha sido comprometido, que ha sido corrompido, que tiene una agenda personal, etcétera, y que decide no convocar, punto, no convoco. Entonces la Constitución de Honduras, previendo la situación en la historia, dijo, si 5 diputados convocan, es válida la reunión, siempre y cuando, como le explicó la abogada Espinosa, hay un impedimento, y en este caso el impedimento fue de la Junta Directiva y del señor Oliva de simplemente no convocar. Además, del artículo 193 dice claramente que ni el mismo Congreso puede impedir la celebración de las sesiones. O sea que si el presidente no quisiera reunirse porque no quiere convocar, porque no le conviene, por lo que usted quiera, el artículo 193 prohíbe eso. Por lo tanto, la Constitución concede a 5 diputados el derecho constitucional de convocar.
A esta convocatoria tienen que participar la mitad más uno, porque si no, pues tampoco tendría validez lo que decidan. Y es en esa situación excepcional, circunstancias especiales, impedimento, que los diputados invocaron el artículo 191 y 193. Todo lo que está diciendo el señor Vanegas y otros abogados que he escuchado en la radio y en la televisión se refieren a situaciones normales, que es a través del secretario, que el presidente convoca, que la junta directiva, pero no, esto es algo excepcional, muy excepcional, cuando hay un impedimento. ¿Y la razón cuál era? Que entrara en vigencia un código penal que es repudiado por la gran parte de la población. Tenemos estudios que han hecho no solamente el CNA, te menciono algunos aquí a la carrerita, lo ha hecho también ASJ, la Asociación de Jueces por la Democracia, la Facultad de UNITEC, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Nacional Demócrata a través del Centro de Documentación de Honduras, también lo ha hecho el Observatorio de la ¿cómo se llama aquí? El Observatorio de la Anticorrupción. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hizo un análisis al respecto, la población. Entonces, cuando tú ves que un gran sector de la sociedad está en contra de un código penal que va a venir aquí a despotricar, a deshacer un sistema jurídico donde hay cierto orden y hay una punidad, por así decirlo, y vienen ahora con leyes suaves, donde pone en peligro la seguridad de Honduras. Mira, escuché a un abogado de apellido Zelaya esta mañana decir que por lo menos 3,000 personas van a salir libres pronto, después de hacer un trámite, porque este Código Penal tiene leyes suaves, y vivimos en un país corrupto, sin instituciones, que lo único que nos queda es un Código Penal serio. Y ante esa situación de peligro, los diputados decidieron reunirse y convocar. ¿Qué pasó anoche? Sale el Partido Nacional diciendo que están a favor de la vacatio legis. Sale el señor Eval Díaz diciendo que están a favor de la vacatio legis. Lo dicen cuando ya saben que no se puede convocar para pararlo, para quedar bien con la población, porque está claro que el pueblo hondureño no apoya este Código Penal. Me estaba comentando el señor Luis Redondo, a quien felicito por haber, junto con otros diputados, hecho la convocatoria para el día de ayer, que 450,000 personas se alcanzaron el día de ayer en esta transmisión. Hubo 109,496 interacciones, hubo 15,000 comentarios, hubo más de 4,600 enlaces compartidos de esa transmisión y 154,000 reproducciones. ¿Qué te dice eso, Renato? Que el pueblo hondureño no quiere el Código Penal el Código de la Impunidad. Y más adelante, en el próximo segmento, te voy a dar ejemplos claros de por qué este Código Penal hace que los delincuentes, especialmente funcionarios, y en la corrupción y en narcoactividad, se van caminando tranquilos para su casa. Entonces, ante esa situación de inminencia, los diputados decidieron convocar, porque el Congreso, el señor presidente, decidió no convocar, y el artículo 191 y 193 claramente les da esa facultad. Ese es el puntito que está en controversia. Ahí se sustenta también la abogada Maribel Espinosa, que el hecho impeditivo es que no quiso convocar el presidente del Congreso Nacional y que por lo tanto arguyen los diputados que se reunieron. La Constitución manda que a convocatoria de 5 pueden reunirse, y por eso abrogaron el código. Muy bien, es interesante, y he escuchado detenidamente y a profundidad la argumentación de la abogada Espinosa, ¿no? En el Progreso, Maribel Espinosa, y del compañero Tony, que me alegra escuchar después de tantos años una voz del Colegio de Abogados, ¿no? Es importante generar esa opinión pública. Vea, una cosa es que, y eso es innegable, que la Constitución da un precepto constitucional, está dando el derecho a 5 diputados de poder solicitar una sesión extraordinaria, pero esto no es a la zumba marumba. El artículo 191 es un precepto constitucional que tiene presupuesto, y el presupuesto es que impidan su instalación. Y voy a dar lectura detenidamente. Un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional. Estamos en un periodo de sesiones ordinarias. Para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, es el primer escenario constitucional, otra autoridad, cualquier otra autoridad,
por fuerza mayor o caso fortuito, impidan, y ahí es donde está el asunto, impidan su instalación o la celebración de las sesiones. Mire, licenciado Renato, no es la primera vez que discutimos que estas situaciones al margen de la Constitución o queriendo interpretar la Constitución, y en este caso de la sesión de los diputados del día de ayer, que es un ejercicio meramente democrático, y quiero detenerme en este punto. El artículo 4 de la Constitución de la República establece que nuestra forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. No podemos desconocer un hecho constitucional puntual y tonal. Allí hay 67 diputados, entiendo, que representan al pueblo hondureño y representan un sector del elemento población. El Estado se compone por 3 poderes y dentro de él, poder legislativo. Nuestra forma de gobierno, nosotros estamos representados por los diputados. Ahora bien, los diputados en su ley orgánica, en el artículo 42, si no se me escapa, tienen un principio de legalidad legislativa, claro, que deben de someterse a la Constitución y a su ley orgánica. Ahora bien, arguye también, y yo respeto, porque el hecho de pertenecer a un partido político no se debe de satanizar bajo ningún contexto, es al contrario, esto se debe de poner en el contexto en el que estamos, que es el impedimento que argumentan los partidos políticos, que se han presentado solicitudes para someter proyectos de ley convocatorios y que no se han escuchado. Pero esa es una situación que hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo. Usted en este programa se ha debatido. ¿Por qué no se escucha la vox populi? ¿Por qué es irrespeto a la democracia representativa, que lejos de abonar está generando una crisis de polarización dentro del Estado de Honduras sin precedentes, lejos de aplanar la curva de polarización, le hemos llevado al punto máximo y prácticamente se está desbordando. Por cuestiones más pequeñas que estas en Centroamérica, se desbordaron guerras civiles. E incluso he leído un par de tweets donde algunos exprofesores míos refieren de que esto ya no se detiene, que se desbordó. ¿Cuánto cuesta hacerle entender al partido en el poder que se deben de construir consensos? ¿Cuánto cuesta hacerle entender al partido en el poder que no hay cohesión social en el Estado de Honduras? ¿Cuánto cuesta hacerle entender al partido en el poder que estamos en un estado necrótico y una crisis institucional sin precedente, que creo que incluso los libros se quedan cortos a señalarla? Entonces vienen los diputados ante la desesperación, ante no poder tejer y concretar consensos de forma talentosa, y agarran la Constitución y dicen, aquí está, esto es lo que yo creo que me fundamento, yo creo que este es mi carrito y aquí me voy. Interesante, otro de los argumentos, que hay un vacío, que hay una laguna. Respeto su opinión, pero la ley orgánica en su artículo 82 dice todo lo contrario al tema de existir una posible laguna, y lo leo textualmente. Los casos no previstos en la presente ley, en la ley orgánica para el legislativo, son resueltos por el Pleno y se debe tomar, mire qué interesante esto, se debe de tomar debida nota de la resolución que se dicte para que en casos análogos pueda servir de precedente. Aquí incluso le habla del precedente legislativo. El precedente legislativo. A ese efecto, la Secretaría llevará un libro especial. Y mira el tema, pongámoslo en palabras sencillas, porque los hijos de la educación pública, como somos nosotros, tenemos la obligación de hablarle al pueblo de la forma más sencilla y sin tecnicismos. ¿Quién eligió esa junta directiva el día de ayer?
para presidir, uno, para comprobar el quórum, dos, para darle curso. Segundo, se siguió el procedimiento de leer el acta anterior, como lo establece el procedimiento legislativo. ¿Quién eligió al secretario? Entonces, toda esa situación, si lo vemos desde el punto de vista extremadamente formal, vemos que indiscutiblemente hay falencias grandísimas. Pero también han existido, y debo de decirlo en forma clara al pueblo hondureño, esas mismas falencias son aquellas que una sala de lo constitucional dijo en una sentencia con semejante artículo de prohibición constitucional que dice que no a la reelección, mediante una sentencia, permitieron nuevamente la inscripción de la persona que sigue gobernando el país. Entonces hemos caído a tal punto de crisis institucional y de degradé en el Estado de Honduras que pretendemos que una ilegalidad sana otra ilegalidad, que una inconstitucionalidad fundamenta otro acto reñido con la Constitución de la República. Una cosa es que la Constitución otorgue un derecho a convocar a sesión extraordinaria y otra muy diferente es que se reúnan los requisitos para ello. Y en ese contexto de la Constitución no podemos seguir utilizándola como un tema partidario. Y ese es el punto álgido en la discusión del derecho constitucional en este momento en el Estado de Honduras. Renato, yo quiero adicionar algo muy importante y hago un reto a las bancadas de oposición para que por favor en el espíritu democrático de la reunión del día de ayer exhiban los nombres de las personas que participaron como diputados. Eso necesitamos saberlo todos, ¿sí? Así como piden que existan consensos desde la presidencia del Congreso, en muchísimos años ha habido consenso. Ahora, esto no es más, Renato, y voy a resumirlo de esta forma, y por supuesto no lo hago ni como metáfora, ni peyorativa, ni en contra de la dignidad de alguno de los honorables diputados al Congreso Nacional. Lejos de eso. Pienso que son personas muy honorables, pero por favor, digamos la verdad, ¿cuántos diputados con consignación de nombres tuvieron el día de ayer en esa reunión? Necesitamos saberlo, porque se dicen que son 60 y ¿cuántos? 67. 67. Tengo mis dudas, ¿verdad? Es decir, en una reunión como esas hay un montón de ventanas y no sabemos en realidad quién es quién. Por eso necesitamos saber, a ver si es cierto, si fueron en realidad los que dicen que son. Reitero, para mí eso no fue una sesión, fue una reunión con profundo respeto. ¿Y si fueran 67? Pero es que de todas maneras no hay convocatoria, de todas maneras hay vicios en la instalación de esa Junta Directiva Provisional, Renato. Es decir, hay una gran cantidad de elementos, ¿sí?, que confluyen. Primero, la falta de legalidad de la sesión extraordinaria, eso es manifiesto, ¿sí? Y luego esa elección que se dio y la instalación de esa reunión en relación a varios conceptos, como lo ha dicho Bolívar, la lectura del acta anterior, la legitimidad de la misma y lo que venimos el día de hoy a discutir, el tema si el código está abrogado o no. ¿Dónde está el decreto publicado en la Gaceta que dice que este código está derogado o abrogado? De no ser así, pueblo hondureño, este código está en vigencia. Bien, bien. Ese puntito es clave y sobre esto voy a escuchar la opinión de Maribel Espinosa y hoy sí voy a ser muy riguroso con los tiempos para todo porque le vamos a entrar de nuevo, o mejor dicho, le vamos a entrar ahora después de esta discusión al contenido del Código Penal, que para eso hemos invitado a la abogada Norma Iris de Coto. Vamos a la pausa. Leemos sus participaciones en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, Reina Doris Villeda. ¿Para qué hablar de constitucionalidad si la Constitución de la República la utilizan para limpiar los zapatos? ¿O acaso la reelección es constitucional? Y esas voces que se consideran dueños absolutos de la verdad, ya se sabe a quién sirven. Ese código da pena, yo no lo apruebo.
Julio Cuellar dice, se tiene que abrogar, es un código penal que solo un grupo quiere en vigencia para su conveniencia y la mayoría del pueblo no lo quiere. Denisa Flores, si nos vamos por la legalidad de lo que han hecho, empecemos por el hecho de que la reelección es ilegal y tenemos un presidente ilegal. Así que el clamor de la mayoría de los hondureños fue cumplida ayer, de anular el Código Penal. Los diputados señalados por actos de corrupción no deben ni deben tener derecho a votar porque no pueden ser juez y parte. Miguel Vallejo, si la opinión del pueblo se tomara en cuenta fuera diferente y el periodismo indagara más sobre estos corruptos, no pasara esto. Walter Andrade, el nuevo código no puede entrar en vigencia según el artículo 188. Estamos en un estado de emergencia nacional. Hay mucho interés para que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Mac García, buenos días. Es que ese código no fue aprobado en debida forma. En la sesión de aprobación hay muchísimos vicios de nulidad. Ustedes son periodistas, busquen la grabación durante la aprobación, por favor. Si hubiese institucionalidad, ya habría muchísimos requeridos, empezando por la nefasta junta directiva. El Congreso Nacional manejado por el Partido Nacional se convirtió en cuchillo del pueblo. Están matando al pueblo por quedar impunes. Estos son algunos de sus comentarios. En las siguientes pausas comerciales vamos a seguir leyendo también sus participaciones en Twitter. En este momento vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Frente a Frente. Estábamos en una conversación interna aquí con los abogados y yo les decía que desde hace muchos años venimos insistiendo, ya no le llaman reglamento interno, ¿cómo le llaman ahora, abogado? Ley orgánica. Es lo más antidemocrático que hay. Demasiada discrecionalidad para el presidente del Congreso, para este y todos los que han habido. Y que hay respeto para la oposición, históricamente ha habido irrespeto para la oposición de parte de la presidencia o de los intereses políticos de la presidencia en el Congreso Nacional. Mire, es mi opinión, ¿verdad? Yo desde ya días vengo diciendo eso, ese reglamento interno o ley orgánica del Congreso Nacional, eso es lo más antidemocrático que hay. Yo recuerdo Mundo Orellana que dijo, si yo soy electo diputado, ¿verdad que Mundo Orellana ha sido diputado? Sí, claro. Sí. Dice, lo primero que voy a proponer es una reforma a ese reglamento interno. No lo pudo conseguir. No lo pudo conseguir. De eso se valen los presidentes de los congresos para legislar así dictatorialmente el Congreso de la República. Pero bueno, miren, en este momento el oficial de información del Congreso envía lo siguiente. Congreso Nacional presentó denuncia ante el Ministerio Público y solicita requerimiento fiscal contra varios diputados por la comisión de delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y delitos contra la forma de gobierno. Se presentan pruebas y se solicita inicio de investigaciones contra señalados por la convocatoria ilegal a reunión de diputados usurpando funciones y por el envío al ministro de la Presidencia documento que presentan como proyecto de ley aprobado por el Pleno sin haberlo sido, pidiendo que se sancione por el presidente de la República. ¿Usted sabía de esto, abogado? Había escuchado anoche tal condición, sí, claro. Muy bien, pues esto lo manda el Congreso Nacional de la República. Yo sé que la abogada Maribel Espinosa quiere seguir refiriéndose a este tema. Y tendré el espacio, abogada, tendré el espacio, pero ahí tengo a su colega Norma Iris de Coto, que la invitamos ahora para hablar del contenido del código. Norma Iris Coto. Perdón, yo le estoy poniendo otro nombre a la abogada Norma Iris Coto, me disculpa, abogada. Abogada, así puntual. Este código penal que entró en vigencia ayer, porque la ley que abroga el código penal no ha sido publicada. No ha sido publicada. Ni sancionada ni publicada. No. En todo caso, y de manera legal, y eso tenemos que reconocerlo, aunque esté abrogada, pero sin publicación, no es ley. El artículo 5 del Código Civil es claramente, la ley entra en vigencia una vez que está publicada. De manera que esa manifestación hecha ayer, si no está ni sancionada ni publicada, señores,
El código está en vigencia. Ya va a hablar sobre esto, abogada Maribel Espinosa. Lo primero es para Norma Iris Coto. Favorece la corrupción, reduce penas a la corrupción, favorece algunos ilícitos, está hecho a la medida de diputados con requerimientos fiscales en este momento. Su opinión, abogada Norma Iris Coto, en San Pedro Sula. Bueno, buenos días nuevamente y mi respuesta contundente es no, porque yo lo he estudiado, lo estudiamos los jueces en el último mes y medio que estuvimos en una capacitación fuerte, continua, a través de una plataforma virtual en la que nos hicieron exámenes, nos pusieron casos prácticos, hicimos lecturas de jurisprudencia española y más las presentaciones sobre cada delito, y estudiamos el delito de los delitos contra la administración pública, y ninguno queda en menos pena que el código que recién fue derogado, porque como tal acaban de decir, mientras no esté publicado en la Gaceta su derogación, el código que está vigente es el que fue publicado el 10 de mayo del 2019. Lo que pasa es que para entender las penas, Renato y pueblo hondureño, no se pueden entender bajo reglas de la lógica popular o reglas de la lógica humana. Tiene que seguirse los lineamientos de la dogmática penal, de esa ciencia que investiga el delito, investiga el comportamiento del delito y a dónde llegamos con la aplicación de ciertas penas. Por ejemplo, es antecedente de realizar un código penal lo que ha pasado anteriormente, tanto en otros países como en nuestro país. Así, por ejemplo, el derecho penal ha estudiado lo que pasó en Europa con el terrorismo, cuando grupos extremistas atacaban en Irlanda, en España, en Italia. Igual ha estudiado lo que ha pasado en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica, en El Salvador y Honduras, sobre lo que ha pasado con las asociaciones ilícitas o grupos de maras. Entonces, se llegó a tal estudio sobre por qué se le impusieron penas altísimas a estos grupos, que llegaron a la conclusión que aún aumentando esas penas a un grado alto, no se detenía ni el terrorismo en Europa, ni la asociación ilícita aquí en estos países. Entonces, eso hizo estudiar a las escuelas penales de Alemania, de Italia y de España sobre por qué este fenómeno, que aún aumentando las penas, esto no se detenía. Finalmente, en España se detuvo el terrorismo por acuerdos que hubieron entre los gobiernos y los grupos terroristas, igual que aquí lo intentó El Salvador en llegar a un acuerdo con estos grupos antilícitos, de asociaciones ilícitas. Entonces, pero hubo una reacción de alguien que se conoce como el padre del derecho penal moderno en Alemania, y dijo que esto en derecho penal debe de llamarse derecho penal del enemigo, porque en las asociaciones ilícitas se pone una pena, por ejemplo, la actual aquí en Honduras, la del código ya derogado, es una pena de 20 a 30 años. Entonces, ¿por qué se le pone esa pena? Por la potencialidad de los delitos que van a cometer estando asociados. Es decir, esa pena no abarca los homicidios que hacen, no abarca el tráfico de drogas, no abarca
la extorsión, sino que por esos delitos se les agrega, si hacen esos delitos se les agrega cada una de esas penas. Pero por el solo hecho de estar asociados, lo que se castiga es que potencialmente pueden cometer esos delitos. Entonces dijo este padre del derecho penal, Gunther Jacobs, que eso era una forma de penar fuera de los límites del derecho penal, que establece otros límites. ¿Cuáles son los límites que establece? El principio de proporcionalidad de la pena, que significa que un delito se castiga conforme a la gravedad de la conducta del procesado y conforme a la lesión que ha hecho a un bien jurídico protegido. Para hablar en palabras sencillas, un bien jurídico protegido es nuestro patrimonio. Cuando nos roban, se lesiona el bien jurídico protegido patrimonio. Cuando matan o causan lesiones, se lesiona nuestro bien jurídico vida. Cuando se hace tráfico de drogas, se lesiona el bien jurídico salud. Y así son muchos delitos y no hay tiempo para irles explicando, pero eso, cuando se lesionan esos bienes jurídicos que nos atañen a los ciudadanos, entonces es que en base al golpe, al grado de lesividad que se le causa a la persona, es que debe de ir la pena. Y en base al grado de participación, de cuánta gravedad hubo en la conducta de la persona culpable. Entonces dijo este penalista que esa forma de castigar la potencialidad de delitos está fuera del derecho penal, porque la persona no ha hecho todavía ningún delito, es solamente que potencialmente lo va a cometer. Entonces eso se salía también de los parámetros de que el derecho penal es un derecho penal del acto, de la conducta que usted cometió, del acto que usted cometió. No es derecho penal de autor. Entonces eso fue una corriente que fue superada y bueno, después se dio otra corriente en el desarrollo del derecho penal en cuanto a las penas, y fue que se entró en un derecho penal simbólico, donde empezaron en los distintos países a imponer penas cuando el legislador le hace oídos al clamor popular cuando una conducta se agrava dentro de la sociedad. Entonces viene el legislador, esto no lo digo yo, estoy hablando de la ciencia penal. Entonces dice la ciencia penal que para quedar bien con el pueblo, el legislador crea una serie de leyes duras que sancionan conductas con penas altas por fuera de las importantes reglas de proporcionalidad que les acabo de mencionar, que va en proporción de la conducta realizada y el daño que causó al patrimonio, a la vida, a lo que sea. Mire, solo deténgase aquí. La mejor manera de ejemplificar esto ya la tenemos, para que lo comprenda toda la ciudadanía. Ayer le pedimos a nuestro periodista Vicente Turcios que consultara con abogados. Todos han escuchado hablar de los 3 delitos que le están configurando a Marco Bográn, el Ministerio Público. Que si lo llegaran a declarar culpable en un tribunal de justicia por los 3 delitos, ¿cuál sería la sanción con el Código Penal viejo y con el que entró en vigencia a las 12 de la noche? Porque todavía no se abroga ese que entró en vigencia ayer, porque ni lo han sancionado ni ha aparecido en la Gaceta.
Entonces, en eso creo que coincidimos todos, ¿verdad? El que está vigente es el Código Penal que ha generado tanta controversia. Ese va a ser el mejor ejemplo. Si se trata de la voz populi que le quiere imponer penas a la gente y que por eso el legislador muchas veces legisla en función de la voz populi o lo otro. Nadie duda que cualquier delito con los dineros públicos en este momento de la pandemia es algo atroz. Terrible. Es terrible. Entonces, si se configuran esos 3 delitos sobre Marco Bográn y lo declaran culpable, ¿cuál sería la sanción? ¿Con el código que entró en vigencia a las 12 o con el código viejo? Para determinar si este código nuevo realmente favorece a los corruptos y ha sido hecho, construido, elaborado a medida de la camisa de los diputados que tienen un montón de requerimientos ahí en los tribunales de justicia. Este ejercicio hoy nos va a sacar de dudas, porque tenemos abogados que defienden este código que entró en vigencia y otros que dicen ese es el código de la corrupción. Vamos a poner como ejemplo el caso hipotético de Marco Bográn en caso de que le configuren estos 3 delitos en el requerimiento fiscal y que lo declararan culpable en los tribunales, pero todo después de la pausa. Seguro que esto nos va a sacar de dudas en esta temática de la corrupción y cómo lo aborda ese nuevo Código Penal. Vamos a entrar en un momento bonito del programa. Esa comparación nos va a servir. Si ese nuevo Código Penal favorece la corrupción, en el caso de que fueras juzgado Marco Bográn por los 3 delitos que le está configurando el Ministerio Público, va a escuchar su declaración el próximo 2 de julio. Y en función de la declaración que dé él y de los documentos que tenga el Ministerio Público, va a formalizar el requerimiento fiscal. Pero de momento han dicho que se pudiesen estar configurando 3 delitos. Entonces, si se configuran los 3 delitos, si es sancionado por esos 3 delitos por la justicia, ¿qué pena tendría Marco Bográn con el código que entró en vigencia a las 12 de la noche o con el viejo código? Pensando en que mucha gente en Honduras cree que el nuevo código, el que está vigente, ya a partir de ayer favorece la corrupción y blinda la corrupción. Ok. Pero como yo creo conocer al abogado Maribel Espinosa, yo creo que es una dama, una gran dama, una buena profesional. Le doy el espacio breve para que me haga las valoraciones de todo lo que ha dicho don Jaime Vanegas, de lo que ha dicho aquí el abogado Oliver Erazo en relación a esta sesión de anoche en el Congreso. Solo que le voy a pedir, por cuestión de tiempo, porque vamos a entrar al contenido de ese código, le voy a pedir así brevedad, con todo respeto, abogada, reconociéndole todos sus méritos, su decencia y su conocimiento de las leyes hondureñas. Adelante, abogada Maribel Espinosa. No, que Voy a tratar de hacer lo más breve posible para dar en primer lugar respuesta a lo expuesto por el abogado Oliver Erazo y el abogado Jaime Vanegas. En primer lugar, decirle que el artículo 191, y yo esperaba una reacción de esa, es diferente el supuesto al contenido en el 190 constitucional, porque el 191 tiene 2 cosas y es importante establecerlo: que faculta a 5 diputados para convocar, pero el hecho más importante es que es en función de una acción impredecible, a un hecho no ordinario. No se trata del receso al que se refiere el artículo 190. Eso es importante aclarar. Y precisamente porque este es un acto que se convoca debido a un impedimento, porque el mismo Congreso, en este caso, está impidiendo la celebración de una sesión. Y por otra parte, quiero decirles, el 193 impide al Congreso que haga un acto para impedir la celebración de una sesión. Y el 197 claramente dice que los diputados, todos,
están obligados a comparecer a una convocatoria. El día de ayer, el presidente del Congreso pudo llegar a la sesión y pudo presidirla. Lo que sucede es que no quiso y tenía malos asesores, por supuesto. Yo le hubiera aconsejado que fuera y presidiera la sesión, pero no lo hizo. Entonces, más bien, ese 197 hace incurrir en una falta a los diputados que no asistieron, porque los 5 diputados sí tenían facultades para convocarlos. Quiero decirle algo. El derecho constitucional es un derecho político y el hecho que yo sea vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras no impide que tenga la debida observancia e interpretación de la ley. Todo lo contrario. Yo no voy a ir a respetar al abogado Vanegas o a la abogada Norma Iris Cotto, siquiera pensar que ellos van a opinar en atención de intereses políticos o intereses de cualquier otra naturaleza por vinculación como asesor del Congreso Nacional. No, yo no voy a respetar así a ninguno de los demás panelistas. Pero sí quiero enfatizar, el día de ayer es un supuesto muy claro que se dieron las condiciones de imprevisibilidad, es un hecho impredecible, porque claro, y eso, el hecho impredecible consiste en que la propia autoridad, el propio Congreso, le impide a los diputados llevar a cabo una sesión extraordinaria. Y por otra parte, quiero decirle que es facultad, definitivamente, de la comisión permanente a solicitud del presidente y cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros en el momento en que el Congreso esté en receso para llevar a cabo una sesión extraordinaria. Son dos situaciones totalmente diferentes y es importante, don Renato, que me permita, por favor. Pero que quedamos en el tiempo, abogada, porque tengo que abordar lo otro. Rapidito, perdone. Muy bien. Porque ellos expusieron ampliamente. No, usted también, usted también. Ellos están tratando, los nacionalistas me refiero, están tratando de decir que lo que ocurrió ayer fue una sesión, una reunión. No, lo que ocurrió ayer es que 5 diputados convocaron investidos de las facultades constitucionales para celebrar una sesión extraordinaria para discutir un orden del día expuesto y, en definitiva, los diputados del Partido Nacional estaban en el deber de comparecer. Si no lo hicieron, es su responsabilidad, pero debieron de haberlo hecho. Por tanto, yo sí soy de la opinión que el día de ayer se llevó a cabo una sesión y el pleno estaba en su orden, dado que habían más de la mitad más uno. Y el pleno, como máxima autoridad, lo integran los diputados. Y conforme el artículo 11 de la ley orgánica, el pleno para su instalación y funcionamiento requiere la mitad más uno de los diputados. Y eso se cumplió ayer. Así que el pleno, en base a lo que dice el abogado Erazo, de que es la autoridad, pues precisamente el pleno, en el uso de sus potestades, decidió que la sesión debía llevarse a cabo. Y déjeme decirle, el Partido Nacional está recurriendo a las viejas prácticas de la ilusión de la verdad instituidas desde el año de 1945 por Goebbels, cuando una mentira repetida reiteradamente se pretende hacer verdad. Es mentira que ayer hubo una reunión informal.
Es mentira que no se cumplió con los requisitos constitucionales para llevar a cabo la sesión extraordinaria del Congreso. Es mentira que es nulo esos actos, y a los abogados que ayer recomendaron en un comunicado decir que estos son actos nulos, les digo, realmente no conocen el derecho constitucional, porque los actos que emite el Congreso no son sujetos de acciones de nulidad. En todo caso, solo procede un recurso de inconstitucionalidad para determinar si en el fondo o la forma se ha infringido la Constitución de la República. Por tanto, todo eso es todo un esquema para tratar de desacreditar un hecho auténtico que se hizo frente al pueblo ante la negativa, ante el impedimento claro de la directiva del Congreso Nacional de llevar a cabo una sesión para discutir sobre la derogación del Código Penal. Y por otra parte, debo de decir finalmente en esta breve intervención, decirle que tampoco los diputados del Congreso del día de ayer han cometido ningún delito. Conforme el artículo 10A de la propia ley orgánica, ellos claramente establecieron que la función legislativa es inviolable e indelegable. Consecuentemente, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa de los diputados. Esta reforma que hicieron a la ley orgánica la hicieron con propósitos perversos, pero hoy se les revierte porque eso es vigente, no podemos negar eso. Así que hay una denuncia que me acaban de informar que presentaron al Ministerio Público. Eso es más del show que están haciendo el Partido Nacional de Honduras, tratando de deslegitimar una auténtica posición de más de 70 diputados que estuvieron celebrando una sesión y que se constituyeron en el Pleno del Congreso Nacional de la República. Bien, la abogada Maribel Espinosa con sus comentarios desde la ciudad de El Progreso. Vamos a lo otro, a lo que les anticipé hace algunos minutos. Si se le configuran esos 3 delitos a Marco Bográn y lo declaran culpable en los tribunales, ¿qué sentencias tendría con el Código Penal que entró en vigencia a las 12 de la noche, mientras no se publique la abrogación de ese código en la Gaceta y el código viejo que hemos tenido, bajo la premisa que este código nuevo favorece a los corruptos? Primero escuchemos la historia que nos hace Vicente Turcios. Ya está en línea también Julio Ramírez, el abogado Julio Ramírez, y vamos a escuchar los comentarios de todos en relación a ese comentario de la Voz Populi, que el nuevo Código Penal ha sido hecho a la medida de las camisas de los diputados del Congreso Nacional que son requeridos por el Ministerio y tienen juicios pendientes en los tribunales. Las modificaciones que trae el nuevo Código Penal para los 3 delitos por los que el Ministerio Público investiga al director de Invest Honduras, Marco Bográn, favorecerá a este con penas inferiores a las que contiene el actual código, sumando a esto el premio que recibirá el investigado de 2/3 de rebaja a la pena si devuelve lo malversado. El código actual, en el artículo 376, establece una pena privativa de libertad de 6 a 9 años. El código nuevo, artículo 482, establece que se va a sancionar de 5 a 7 años. Y hay una disposición común a todos los delitos contra la administración pública en el artículo 508, que habla de agravantes específicas, que las penas previstas en este título, incluyendo el fraude, pueden incrementarse hasta un máximo de 1/4 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. El problema de esta disposición, y eso es lo que se ha cuestionado precisamente de este Código Penal, es que en primer lugar el aumento es discrecional para el juez.
no es impositivo. Y en segundo lugar, establece hasta un máximo de 1/4 de pena. En todas las tipologías de malversación se establece una pena de 4 a 6 años y actualmente el Código actual tiene una pena de 6 a 12 años, según el artículo 370 del Código Penal actual. El delito de abuso de autoridad ya no está en el nuevo código, en la versión del artículo 349, numeral 2, queda despenalizado, y además los demás tipos penales de abuso de autoridad ya no tienen una pena privativa de libertad, sino que se sustituye por una inhabilitación especial para el funcionario. La pena para el delito de fraude en el Código Penal vigente, artículo 376, es de 6 a 9 años. En el artículo 42 del nuevo Código Penal, la pena es de 5 a 7 años. El delito de abuso de autoridad, que en el Código Penal vigente, artículo 349, se pena de 3 a 6 años, prácticamente queda despenalizado en el artículo 499 del nuevo Código Penal. En tanto, la malversación de caudales públicos, artículo 370 del Código Penal vigente, tiene una pena de 6 a 12 años y una pena de 4 años, según el artículo 478 del nuevo Código Penal. Más bien, el nuevo código, aplicando el principio de retroactividad, le perjudicaría porque se agrava el delito de malversación y de abuso de autoridad cuando es en contra de la salud pública, se agrava en 1/3. Estaríamos hablando de que la pena con el actual código que tiene vigencia hasta las 12 de la noche del día de hoy, estaríamos hablando de una pena mínima de 15 años a 27 años, en el caso de ser encontrado culpable. Y con el nuevo código estaríamos hablando de una pena que podría oscilar entre 17 años a 27 años. La investigación que el Ministerio Público dirige contra el director de Invest Honduras ve en este tipo de malversación a un funcionario que indebidamente habría dado una aplicación distinta a más de 47 millones de dólares que el Estado le confirió para adquirir hospitales móviles para atención de pacientes contagiados por COVID-19. Bueno, las penas prácticamente se reducen a la mitad. De hecho, la malversación que estaba entre 6 y 12 años pasa a 4 a 6 años. El fraude que estaba de 6 a 9 queda de 5 a 7 y las negociaciones incompatibles o esa nueva figura que se llama abuso en la función queda en 3 o 5 años. Prácticamente la reducción se hizo en un 50% de las penas. El tema, a criterio de varios abogados consultados, es que las penas se cumplan, que no haya impunidad para todos, porque en Honduras, dicen, unos van presos, pero los que se benefician de los recursos malversados, estos no van a juicio. Me dice el abogado Rigoberto Portillo, con el viejo Código Penal, las penas por los delitos abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos ascenderían en total a aproximadamente 15 a 27 años de prisión con el viejo código, es decir, con el que ayer dejó de estar vigente. Mientras que en el nuevo Código Penal, al desaparecer la prisión como pena de delito de abuso de autoridad, la totalidad de las penas ascenderían aproximadamente de 11 a 16 años de prisión, más la inhabilitación especial por el abuso de autoridad. Saludos. O sea, me está diciendo que con el viejo Código Penal, en el supuesto que se le configuren esos 3 delitos a Invest, a Marco Bográn, y que lo declaren culpable, las penas serían de 15 a 27 años, pero con este que entró en vigencia de 11 a 16 años. Abogado Julio Ramírez, buenos días. Buenos días, Renato. Ya sé que por asuntos del tiempo voy a ser lo más breve posible. Comparto brevemente lo que acaba de decir el abogado que has leído. Yo te mandé un cuadro, pero lo explico de esta manera. En el artículo 370... usted me mandó 3 cuadros: malversación, caudales, fraude. Solo dígame cuál quiere que ponga en pantalla en este momento. Es que tienen que ser todos porque tiene una sola imputación, pero mira, en malversación de caudales públicos, dice el artículo 370 del Código 84, 6 a 12 años de reclusión. En el Código Penal del 2020 es una sola pena, y así debe ser entendido, y ahí hay ahí está Jaime que trabajó en esto, es 8 a 12 años de prisión, y según mis cálculos, multa de 125.3 millones a 250.6 millones de dólares. Pero aquí pongo un agregado: si no paga esta cantidad de dinero,
son 2 años de trabajo comunitario. Entonces ahí sí discuto la famosa proporcionalidad de la que habla la abogada Norma Iris Coto. Para el delito de fraude, regulado en el artículo 376 del Código del 84, la pena es de 6 a 9 años de reclusión. En el nuevo Código 2020, la pena se tiene que imponer haciendo el uso de los artículos 482 y 508 del Código Penal, que obliga a aumentar la pena en un cuarto, quedando entonces 6 años, 3 meses a 8 años, 9 meses de prisión, y con una multa de 58.7 millones a 176.2 millones de dólares, bajo la misma regla. Si no paga, 2 años de trabajo comunitario. En el delito de abuso de autoridad, sí hay que estar claro que es un total beneficio penológico, porque la pena es reclusión de 3 a 6 años, según el artículo 349 del Código Penal de 1984, y con el Código actual es una inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 años, 9 meses a 7 años, 6 meses. Obviamente la inhabilitación es más leve que una pena de reclusión. Al hacer una sumatoria de los 3 delitos de los que está siendo investigado, en este momento con el Código de 1984, como bien dijo el abogado que me antecedió, son 15 años a 27 años de reclusión, y solo esa pena. Y con el Código del 2020 serían 14 años, 3 meses a 21 años de prisión. Y identificada como una sola pena, que para mí esto provoca la imposibilidad de aplicar retroactivamente el Código Penal, con una multa de 184 a 426.8 millones de dólares. Y si no paga 4 años de servicio comunitario, porque hay que estar claro que del artículo 53 al 56 del Código Penal del 2020 no queda claro cómo se va a solventar el problema de la multa si no lo paga. Yo lo que veo, y esa es tal vez una posición que uno de abogado le dice a cualquier persona que asesore, que el Código Penal no le favorece porque del 2020, porque son 2 penas vistas como una sola, y la regla constitucional es que debe de favorecer al procesado. Entonces, si antes tenían una pena que solo era prisión sin multa, entonces el asunto es una pena más gravosa la actual. Y ya hay un antecedente de la Corte Suprema de Justicia actual que compromete al pleno de los 15 magistrados, el fallo de Saúl Escobar y Roselena Bonilla, que significó que están declarando con lugar la casación porque dijeron que cuando el delito tiene una pena de multa es más gravosa. Entonces, por consiguiente, yo soy del criterio, y el mundo de los abogados es como lo que va a pasar hoy. Si entra o no entra en vigencia, hoy lo decide el fiscal general de la República con el primer requerimiento fiscal. Abogado, ¿qué cree que va a pasar? Miren este cuadro que estoy presentando. En función de lo que está diciendo el abogado Julio Ramírez, ¿qué cree que va a pasar en Honduras? Entre pagar una multa de 184 a 426.8 millones de dólares, y si no paga 4 años de trabajo comunitario, ¿por dónde cree que se va a decidir la gente? Por el trabajo comunitario. Y si el juez es amigo, usted tiene que ir a barrer la calle de la colonia Kennedy una vez cada mes. Bueno, Renato, eso es lo que yo interpreto ahí de lo que está en el artículo 56 del Código Penal del 2020, y ahí está Jaime, que puede determinar si estoy equivocado o no estoy equivocado. Pero entonces eso es lo que le diría a la abogada Norma Iris Coto, que cuál es la proporcionalidad. Me estás diciendo que en Honduras se dilapidan más de 1.000 millones de lempiras para que no hayan hospitales, y con ir a barrer las calles, obviamente la gente pudo haber muerto porque simplemente no cumplí mi deber objetivo de cuidado. Así que sencillamente no le veo cuál es la proporcionalidad ahí en cuanto a lo que sea la necesidad del pueblo de Honduras. Cuando tomo tus palabras de introducción, es atroz eso, decir esa dilapidación de dinero en una crisis y en una pandemia como esta. Sobre este comentario de Julio Ramírez, Jaime Vanegas y todos los panelistas presentes comentan después de la pausa.
Bueno, ya será la última intervención de todos los panelistas en función de los últimos comentarios. Julio Ramírez dice que la verdad, si es en cuanto a número de años la sanción, este Código Penal nuevo tiene menos años que el código viejo. Y resulta que las multas se pagan con trabajo comunitario. Hacía el cálculo aquí Julio Ramírez que una multa de 426.8 millones de dólares, si el imputado, o mejor dicho, si no paga esa multa quien fue imputado por un delito, entonces hace 4 años de trabajo comunitario. Por favor, ya voy a escuchar la opinión de todos. Quiero que me ajusten el micrófono del abogado Jaime Vanegas para que opine rápidamente sobre este comentario de Julio Ramírez y el criterio que está en la mayoría de la ciudadanía sobre este Código Penal nuevo. Abogado. Yo nada más quiero hacer un breve comentario como abogado responsable. En realidad, imputar un delito en este momento a una persona no me parece apropiado. Hay una presunción de inocencia que tiene cualquier ciudadano, de manera que generar una hipótesis en relación a una persona en lo particular, no me parece apropiado. Pero bueno, digámoslo de esta manera. El ejercicio que hicieron los compañeros en relación a la pena. En un caso como estos, lo que tenemos que ver es qué pena abstracta cubre y qué reglas fija el código cuando hay infracciones a la ley de manera concurrente. Las reglas están en el artículo 65, que habla del concurso de delitos. Hay 2 tipos de concurso, el concurso real y el concurso ideal. El concurso medial desaparece en el nuevo Código Penal. Por eso es que me parece que la forma en que los compañeros han hecho el análisis merece el análisis concursal. Si no hacemos el análisis concursal, no vamos a tener una determinación de la pena de forma adecuada. Por eso es que, por favor, Julio y el otro compañero, agradecería que lean el artículo 66 en todo su contenido. Leyendo el artículo 66 en todo su contenido, nos damos cuenta que las penas impuestas por diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente, sino que debe seguirse un orden respectivo. Y evidentemente, la regla que aplica es el máximo de cumplimiento que viene determinado del triple de la punibilidad. Por eso es que esto es necesario tenerlo más que en cuenta. Otra regla, que por favor es necesario estarla vinculando concretamente, es la regla del artículo 69. Ya no es igual. Ustedes están haciendo un ejercicio en relación al Código del 83. Me parece correcto. Pero con el nuevo Código Penal, la determinación de la pena es distinta. Yo hice un ejercicio de conformidad a este parámetro en relación a los tipos penales que se han señalado. Y haciendo un análisis de esa tipología, me he dado cuenta que en relación a la pena abstracta sobre malversaciones caudales, la pena supera el estándar que han determinado los compañeros. Repito, así aplicando las reglas del concurso real de delitos en relación a las contrataciones referidas en la imputación. Las penas se elevan en definitivamente y pueden llegar, Renato, según mi criterio, hasta 40 años de prisión. Y otro tema importante que creo que sí lo sumó el abogado Ramírez, a quien le tengo un profundo respeto porque es un gran estudioso de la ciencia jurídica y uno de los mejores penalistas de este país, siempre lo he dicho. Pero Julio, ten en cuenta que lo que tú dices es correcto. Ahora, Julio, la aplicación de hasta el triple de la multa, ¿sí?, no es una condición que merezca reemplazo en el sentido como tú lo expresas. En realidad, una multa de esa forma concebida tiene que ver, Renato, con el análisis de los días multa que hoy reza el Código Penal. ¿A qué me estoy refiriendo? Si a alguien se le impone una multa, esa multa está referida, si es el caso de la multa proporcional, porque no son los días multa, es una multa proporcional. Señor, no es que yo voy a decir, no la puedo pagar ahora y me voy a someter de una sola vez. El trabajo comunitario, no es tan así.
No, tampoco es automático. Pero no queda mucho la discrecionalidad de lo que decide el juez, como dice el abogado. La imposición de la multa. Jair López. La imposición, no. Totalmente inexacto. La imposición de la multa es una imposición jurídica que la hace un juez. Un juez ante un imputado en relación a lo que ha malversado, ¿cierto? Y sobre todo, si la persona tiene o no viene con qué responder. Eso es clarísimo. Y en relación a eso se impone la multa. Y aquí la multa es taxativa. La multa es bastante severa, repito, y para concretizar, con el nuevo Código Penal, lejos de lo que se pueda pensar, a una persona que ha infringido por delitos de fraude, malversación de caudales o abuso de autoridad en concurso real, bajo las reglas del 69, donde los máximos se convierten en los mínimos, puede llegar hasta 40 años de reclusión y más. Hago una aclaración también importante y con esto finalizo. La situación de la pena ilusoria. Si sumamos las penas, ¿sí? Y miren lo que sucedió hace algunos días. La Corte determinó para una exfuncionaria pública la aplicación de una pena de 1000 años y tantos. 1042. 1042 de prisión o de reclusión en el viejo código. Esa es una pena ilusoria. Esa nadie la puede cumplir. Porque no va a vivir 1042 años la persona. Es imposible, Renato. Bueno. Es imposible. Pero en el nuevo Código Penal no le va bien a ninguno de los defraudadores, a ningún malversador o abusadores de autoridad. Muy bien, ya estoy 8 minutos en horario del otro programa. Y tienen razón en el otro programa cuando públicamente me regañan. Así que yo le pido a mis invitados que por favor sean lo más breve, unos 45 segundos. A lo sumo voy con Tony García. Adelante, Tony. Sí, gracias. Mira, hay un artículo ahí que nadie menciona, especialmente a los que defienden el Código Penal, y es el 510, que dice que la pena se puede rebajar hasta en 2/3 si la persona colabora o atenúa el daño causado, los efectos. Si tú le pones a alguien 15 años o 30 y le quitas 2/3, ahí ya le quitaste, de 15 queden 5 o de 30 queden 10. Y si a eso tú le agregas la pena domiciliaria, que son hasta 5 años, entonces ya te bajó a 5. Y luego esos 5... pues solo fueron 5 años, Renato, por un gran daño. Y esas son las cosas que realmente a nosotros nos preocupa muchísimo. Con eso de la imposición de la condena, ahí el juez puede fácilmente quitarle 2/3 a cualquier persona, servicio comunitario, en fin, eso hace que la persona se vaya para su casa en vez de ir a la cárcel. Bien. Y además, si la persona siente que la van a agarrar, como por ejemplo ahorita el señor, el de ¿cómo se llama? Invest. Si todavía no hay requerimiento de investigación formal sobre él. Ya hay investigación. Sí, pero informal, preliminar. Pero bueno, pero él podría decir, me arrepiento, devuelvo todo, y el Código Penal le permite que se vaya para su casa. La norma dice que no, una vez investigado ya no puede. Sí, pero esta investigación todavía no empezaba hasta el 2 de julio. No lo han, ya está requerido, pero por ahí hay un, ya está requerido, pero por ahí hay bastante, hay bastante margen ahí para evadir la ley, porque el que se arrepiente, repara el daño, ya es un atenuante. Entonces con atenuantes, con dinero, la pena baja a algo ilusorio cuando el delito es grandísimo y han muerto miles de personas. Otro punto para terminar, Renato, este Código Penal tampoco puede entrar en vigencia porque según la Constitución, en el artículo 188, dice que durante un estado de excepción no se puede imponer nuevas penas. Y además los plazos se paralizaron en el mes de marzo, cuando el Estado decretó en el PCM 2120 ese estado de excepción, y los plazos no están corriendo, por lo tanto los 45 días están congelados. Hay muchísimos argumentos legales para que este Código Penal no entre en vigencia el día de hoy, y si el señor Hernández quiere hacer algo popular y por el pueblo hondureño, y el señor candidato a la presidencia Oliva también, entonces apoyar lo de ayer, que el señor Hernández firme ese decreto y que le dé tranquilidad al pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado Tony García. Y hoy sí, 45 segundos para todos, porque ya no tengo más tiempo. Comienzo con la abogada Maribel Espinosa en El Progreso, departamento de Lloro. Muchas gracias, don Renato. Solo decirle al pueblo de Honduras que ese Congreso no le ha cumplido. Hoy estamos en una verdadera inseguridad jurídica porque ese Código Penal entró al tráfico jurídico
envenenado, porque hay diputados que dicen que entró en vigencia y diputados que adoptaron un decreto de ley, emitieron un decreto de ley derogándolo. Y hay otros que están diciendo que no se puede aplicar por estar en suspenso los derechos fundamentales. Lo que sí le puedo garantizar al pueblo de Honduras es, ya está envenenado y lo que han creado es una incertidumbre, y eso va a ser objeto de miles de discusiones en los tribunales de justicia. Muchas gracias, abogada. Por lo tanto, le digo, conversen, rectifiquen. Conversen es una buena palabra. Y rectifiquen, es aceptable. En esa conversación parecen palabras interesantes. Norma Iris Coto, abogada, 45 segundos, adelante. Bueno, lastimosamente pues no pude ni terminar el tema que traía de cómo las penas graves, las que se suben hasta niveles altos, no han dado ningún resultado en la sociedad para combatir el delito, como se ha visto aquí con las maras o asociación ilícita, y para haber podido explicar esta proporcionalidad de la pena, que es la nueva existencia del derecho. En la pregunta que usted hizo, yo no me voy a referir al caso de Inves porque no está, o sea, yo no me puedo referir a casos que ni siquiera han entrado a la justicia, pero sí le puedo decir que si uno proporcionalmente la pena del fraude con la malversación, porque usted dijo que hasta 3 delitos, a nosotros lo que nos da es una pena de 20 años 9 meses a 26 años 9 meses, sumadas dos. Ahora, si solo fuera el fraude, la pena que llega a este código, que antes era de 6 a 9 años, ahora llega a 7 y 8 años a 9 meses como la pena máxima, y a eso se le agregaría el delito continuado si se ha hecho varias infracciones en el mismo distintos actos de cometer fraude contra el Estado. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, Norma Iris Coto, desde San Pedro Sula. Comentario final, abogado. Perfecto. Don Oliver Erazo. 3 puntos fundamentales. Uno, nada más inapropiado que la acción por parte del Poder Legislativo de denunciar ante el Ministerio Público a los diputados que en un ejercicio de democracia